¿Cómo están? La idea de este videito es meternos un poco en el tema del consumo de luz y de gas, ¿sí? Siguiendo la misma línea del tema anterior, la cuestión de las energías renovables y no renovables. Vamos a meternos un poquito en ese tema. Bien, según un estudio de la UNSAM, ¿sí? La Universidad de San Martín, del 2015, más o menos de la mitad de la energía eléctrica de nuestro país se genera con gas natural, ¿sí? Que es algo que yo personalmente no sabía, que la electricidad, digamos, se produce de alguna manera, ¿sí? No se encuentra en la naturaleza y que se genera con gas. Entonces, si pensamos en el consumo de recursos no renovables, ¿sí? Como el petróleo que vimos antes, el gas natural es otro de esos recursos. Podemos entender que de seguir de esta manera va a llegar un momento en donde nos vamos a quedar sin gas natural y que por lo tanto nos vamos a también quedar en gran parte sin electricidad, ¿sí? Por suerte la electricidad también se puede producir de otras maneras. En un tercio de la energía eléctrica en Argentina se produce de manera hidroeléctrica, ¿sí? En general con represas, ¿sí? Con toda una infraestructura. La misma fuerza del agua, de los ríos en general, es la que genera la energía eléctrica. Esto, desde el punto de vista ambiental, tampoco es muy positivo, ¿sí? Las represas, en general, generan un cambio en el ecosistema muy grande que afecta a un montón de seres vivos, ¿sí? de ecosistemas, que en general tienen efectos muy negativos. Otra forma de generar electricidad en nuestro país tampoco son muy positivas, ¿sí? A partir del uso de petróleo, a veces se genera electricidad, sabemos los problemas que genera el petróleo. La energía nuclear tampoco es muy positiva. Hay un montón de riesgos, de contaminación, de posibilidades de explosiones nucleares que aniquilen a un montón de personas. Entonces, ante este panorama, sí, el uso de gas natural es uno de los mejores. El gas natural en general contamina poco, ¿sí? Entonces, la cuestión con el gas natural es que en algún momento se va a acabar, ¿sí? A nivel mundial se estima que en 50 años nos vamos a quedar sin gas natural, ¿sí? Tal vez antes en Argentina nos quedemos sin gas natural. Esto es a nivel mundial, ¿no? Entonces es algo que a mediano plazo hay que ir pensando cómo vamos a reemplazar, ¿sí? Tanto el gas como la electricidad que se genera con gas. Algo similar ocurre con el petróleo, ¿no? Dentro de 40 años se estima que nos vamos a quedar sin petróleo. Entonces también hay que ir pensando cómo vamos a reemplazar todo lo que es gasolina, ¿sí? Nafta. Igual un problema anterior va a ser el agua, ¿sí? Que ya hablamos en uno de los primeros videos. El agua probablemente se termine antes que el petróleo y el gas, así que son cuestiones como tener en cuenta. El que parece que va a durar un poco más es el carbón, ¿sí? A diferencia de la Argentina, donde la mayor parte de la electricidad se produce con gas natural, a nivel mundial es el carbón el recurso no renovable, ¿sí? Se espera que ahí por 180 años más a nivel mundial. El carbón, sí, que contamina más que el gas natural, es el que también se usa para generar energía eléctrica a nivel mundial. Bien. Entonces, el tema con el gas natural, por suerte, contamina poco, pero si se usa mucho, por ejemplo en los inviernos, se aumenta mucho el consumo, se lo reemplaza muchas veces por derivados del petróleo, ¿sí? Donde eso sí contamina más. Entonces, el tema del gas lo que hay que hacer es tratar de cuidarlo. De vuelta, lo que hace cada uno en su consumo personal es muy importante, ¿sí? Pero sabemos que los que más consumen son las industrias, ¿sí? Entonces, siempre hay que pedir políticas públicas que
traten de controlar un poco y medir para estirar lo más posible este recurso no renovable que nos permitirá consumir energía sin contaminar tanto. Y como vimos en el Zoom anterior, la energía solar, la energía eólica, ¿sí? Del viento, son energías que hay que explotar mucho más y desarrollar, que ellas no son limitadas, o por lo menos esperamos que el sol siga por miles y miles de años más. Esas son energías que hay que desarrollar, invertir, tanto las empresas como desde el Estado, así que es algo que hay que fomentar. Pero bueno, eso más a nivel mundial, Argentina, y a nivel país. Ahora pensemos en lo local, en lo cotidiano, ¿no? En qué implica el tener gas y tener luz, ¿sí? En el día a día. Básicamente es no tener frío, sobre todo frío, que es el más duro, pero también no tener tanto calor, ¿sí? En verano o en invierno principalmente. Y ahí nos metemos en la cuestión de el acceso, ¿sí? ¿Quiénes acceden a tener gas de red o tener garrafa o calentarse a leña o nada, ¿sí? La cuestión de la desigualdad, ¿sí? Los grupos en general los que trabajamos no tienen acceso a gas de red, ¿sí? Sino que en general acceden a la garrafa, y ahí la cuestión de cuánto sale, ¿sí? La garrafa, cuánto sale, cuánto vienen las tarifas, es un tema que hay que abordar, ¿sí? En nuestro país hay una larga historia de cambios en lo que es la producción y distribución de gas y electricidad. Hoy en día son empresas privadas las que llevan adelante la distribución, y en los últimos años se le han quitado los subsidios a las tarifas, siendo un gran problema para muchos argentinos poder llegar a pagar las tarifas de luz y de gas, ¿sí? En este momento están congeladas, pero las empresas encuentran la forma de aumentarlo, cambiando las categorías, y hay toda una cuestión ahí, que ahí lo que hay que hacer como consumidores es hacer los reclamos y no dejar que las empresas se aprovechen de nosotros. Cansa, hay que gastar energía en eso, pero hay que controlar a estas empresas para que no se aprovechen de nuestra ignorancia o de nuestra falta de tiempo para hacer los reclamos. Así que bueno, la cuestión del acceso, sí, es algo que hay que pensar, que hay que analizar. Pensemos en el día a día, ¿no? Poder bañarse con agua caliente, poder aprovechar la noche con iluminación, sí, son cositas que muchos tal vez no valoramos, pero que hoy en día son un lujo, ¿sí? Hoy en día mucha gente no accede, ni hablar todo lo que son los cortes de luz, ¿sí? En los barrios populares, digamos, no, las empresas no invierten en que les llegue, digamos, los servicios de la manera que corresponde. Entonces muchos están colgados y eso genera una saturación en el sistema. Entonces son temas que hay que demandar tanto a las empresas como al Estado que se encarguen para que todos tengan un acceso a estos servicios, que son fundamentales para el día a día, para no pasar frío, para no enfermarse, para no pasarla mal, ¿sí? Son cuestiones que hay que concientizarnos y reclamar, ¿sí? No queda otra. Hay muchos puntos para analizar, sí, pero no quiero estirar mucho más. Básicamente el debate siempre es, bueno, ¿qué tiene que hacer el Estado con esto, no? El Estado tiene que hacerse cargo de las empresas y hacerlas públicas, tiene que subsidiarlas, ¿cómo? ¿Con qué plata? ¿Sí?
cómo las empresas hacen las inversiones que corresponden de infraestructura para que cada vez más gente pueda tener gas de red o electricidad. Son cuestiones que hay que pensarlas, reclamarlas y exigirlas. Así que bueno, este es un breve pantallazo de la cuestión de la luz y el gas. La idea es seguir profundizándolo y después pensar cómo lo podemos trabajar con los niños y con los jóvenes. Bueno, les mando un beso, cuídense mucho, les mando un abrazo, chau chau.